Buenas tardes a todos y a todas, a los que ya saludé, a los que no. Yo soy Jorge Álvarez, como habrán visto ahí, vocal de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, así que les doy la bienvenida al curso de actualización en procesos penales, que en primer lugar le agradezco a la doctora Alejandra Capot, que fue su interés y sus ganas de hacer este curso, de hacerlo a través de la modalidad virtual, para facilitarles a todos y a todas los que quieran participar de la mejor manera posible, sin tener que trasladarse, sobre todo, decíamos, un día tan frío como el de hoy, de poder estar en la comodidad de la casa o en el lugar de trabajo en donde estemos y poder hacerlo. Así que esa también es la idea y fue la idea de la Asociación de Magistrados de poder brindar esta posibilidad para que, bueno, intercambiemos opiniones y criterios con personas, como en este caso le agradecemos a la doctora Roxana del Valle Foglia, de la provincia de Córdoba, que está participando de esta reunión conjuntamente con nosotros. Y bueno, poder intercambiar opiniones, poder avanzar en un montón de cuestiones, como lo dice el mismo título, ¿no? De actualización en estos procesos constitucionales. Así que bueno, desde la Asociación de Magistrados les agradecemos mucho la presencia y le voy a ceder la palabra a la doctora Capot, que va a hacer una introducción al curso, ¿sí? Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, gracias Jorge, gracias a todos los que están participando, por supuesto también a la asociación que nos da la posibilidad de poder estar hoy en esta reunión, que es la primera de los 4 miércoles de septiembre que vamos a estar conectados en este mismo horario. Y desde ya a la doctora Roxana del Valle Foglia, que la verdad que hoy vamos a ver su calidad profesional. Le agradecemos muchísimo su participación. La doctora la presento, es magíster en Derecho Procesal por la Universidad del Siglo XXI, docente en las materias de Derecho Procesal y Procesal Constitucional, da procesos colectivos, que es justamente el tema que hoy nos convoca, y es docente por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. También es autora y coautora de diversos libros referentes a la temática que hoy va a exponer, y es investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Les aclaro además que esto es un muy brevísimo currículum de la doctora, que es mucho más amplio. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar hoy acá. Le cedo la palabra a la doctora Roxana del Valle Foglia. Buenas tardes a todos y a todas. Yo debo también agradecer a la doctora Alejandra Capó, que realmente es directora académica de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, que ha sido muy cordial con mi persona y no lo puedo dejar de remarcar. También al doctor, que ahora he compartido pantalla y a través de media nos hemos conocido con el doctor Álvarez. A los otros disertantes conozco, son excelentes personas y profesionales, y la verdad que los aportes de ellos les puedo asegurar que son riquísimos. Y bueno, y todos ustedes por el tiempo, tan valioso que el tiempo en los momentos actuales, así que le agradezco también estar allí para que podamos abordar distintas temáticas que hace al derecho procesal constitucional. Comentamos con la doctora Capo que aquellos que quieran intervenir para hacer un aporte desde su función, bienvenido sea, así que no es necesario esperar al último momento para las preguntas o alguna consulta, algún aporte. En este proceso siempre se aprende de ambas partes, el que está disertando y el que está escuchando, así que bienvenido sea. Muchas veces uno toma nuevos conocimientos a partir de escuchar a quien está del otro lado. Bien, voy a compartir pantalla como estamos en este medio tecnológico, para que sea más ameno. He hecho alguna diapositiva. La cuestión visual también ayuda, ¿no? Cuando estamos conectados a través de esta modalidad virtual. Y de todas formas, también para quien después quiera acceder a este material, no tengo inconveniente. Yo de todas formas ya mandé material, pero sobre la diapositiva también. Voy a compartir pantalla sobre la primera parte que vamos a hablar, que es un tema que lo inserto en Derecho Procesal Constitucional, y ya les voy a decir por qué. ¿Se ve? Sí, supongo que ya lo están viendo a la diapositiva.
Uno de los temas, al ser docente de procesal constitucional y de procesos colectivos, una conjugación de temas penales, laborales y de procesos colectivos en sí mismos. Me parece interesante empezar con procesos individuales dentro del ámbito penal y en especial referencia a las medidas cautelares. Y es un tema que me interpela hasta el día de hoy, porque pese a toda la evolución jurisprudencial que existe sobre las medidas cautelares, y sobre todo en materia de casos locales, vemos que aún hoy estas medidas cautelares muchas veces son empleadas por los operadores jurídicos sin hacer el debido control de constitucionalidad y convencionalidad. Y con esto también los requisitos propios que han sido desarrollados tanto por la Corte Interamericana y por la Corte Suprema de Justicia, por las altas cortes de distintas provincias. Por ello es que de repente, pese a esta evolución jurisprudencial, yo siempre digo que los jueces y juezas de cada una de las provincias y del sistema federal han realizado un enorme aporte a los distintos temas del derecho procesal constitucional. Y pese a esta evolución, vemos que de repente, a través de tomar conocimiento de la labor diaria de casos concretos, e incluso a través de los medios de televisión, por ejemplo, que una señora que trabaja en labores domésticas acude como cualquier otro día a realizar sus tareas para quien que la ha contratado, de repente se ve con que es detenida debido a que quien la contrató fue víctima de homicidio en un hecho bastante sangriento. Esta persona, mujer mayor de edad, con una serie de dificultades de salud, con una serie de dificultades también, limitaciones para entender el lenguaje jurídico, de repente se ve detenida por muchos días ante ante el inicio de una investigación penal. Uno se lleva a reflexionar cómo es posible que aún así, aún al estadio actual del avance de los derechos humanos y sobre todo del avance en materia del derecho procesal, aún se reitere estas situaciones en materias de medidas cautelares en los procesos penales. Uno de los casos que, entre otros, pero este ha sido uno de los más comentados en los últimos tiempos, que es el caso Loyo Freire. Para aquel que no lo conozca, lo puse en disposición dentro del material de estudio, porque si bien es un caso local, es un caso que a través del recurso extraordinario, intento recurso extraordinario primero, pero después a través del recurso de queja ante la denegatoria del recurso extraordinario federal, toma conocimiento la Corte y vuelve a fijar criterios básicos sobre en qué casos procede la medida cautelar, las medidas cautelares en materia penal. Esto es un caso que, en el caso originario, proviene del Tribunal Superior de Córdoba, luego de varias instancias. La carátula estaba referida a estafas reiteradas. Lo abrevio en estas cuestiones del caso concreto. No olvidemos que acá, bueno, estamos aplicando una norma local, que es el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba. ¿Por qué hago hincapié en estas cuestiones locales? Pues sabemos que por regla, cuando todos los casos tienen elementos locales, se inicia y fenece dentro de la provincia respectiva. Y muy excepcionalmente, cuando hay una cuestión federal de por medio, sobre todo, el caso puede salir de la jurisdicción provincial para saltar a la Corte Suprema a través del recurso extraordinario federal y en su defecto ante su denegatoria ante el recurso de queja. Pero si no el caso, todos los elementos, si todos los elementos del caso son locales, va a ser resuelto por los jueces locales. Entonces, muy excepcionalmente, arribamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este caso, pese a tener todos los elementos locales, vamos a ver que a través de la causal de arbitrariedad, justamente, y ante el rechazo al recurso extraordinario, va a ser de conocimiento de la Corte y va a reiterar algunas cuestiones que, pese
como yo manifestado anteriormente, ya lo venía reiterando y toma también todo lo que es el control de convencionalidad, que a veces tanto nos olvidamos cuando, cuando debemos afrontar un caso, abordar un caso, y lo reitera la Corte Suprema y toma jurisprudencia de la Corte Interamericana este diálogo que existe, el diálogo interjurisdiccional que existe hasta el día de la fecha. Este caso era, bueno, justamente acá simplemente a título ilustrativo nomás, por qué se había ordenado la prisión preventiva como medida cautelar de una persona que estaba sujeto a un proceso penal. Fue una norma del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, que muchas provincias lo tienen, esto, la posibilidad de aplicar una medida cautelar teniendo en cuenta, por ejemplo, el grado de pena hipotético que le puede caber a esa persona imputado por un determinado delito. En base a esta normativa, los jueces locales ordenan la detención de una persona. No obstante, no hacen un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Yo voy a explicar si ambos conceptos difieren o no, que acá hay una discrepancia doctrinaria. El caso arriba a través de la causal de arbitrariedad, que algunos dicen que una causal no escrita de la ley 48, recurso extraordinario federal, que implica que el pronunciamiento judicial contiene algunas anomalías, como por ejemplo no dar razones suficientes, ya vamos a ver en este caso en qué sentido se aplica, que lo llevan a descalificar al acto jurisdiccional como un acto válido. A través de esta causal, arriba la Corte Suprema a través del recurso extraordinario. Uno de los precedentes sobre esta materia, miren ustedes el año, por eso cuesta entender que aún, pese al tiempo que se llevan fijando ciertos criterios, aún hoy se hace un uso y un abuso muchas veces de las medidas cautelares en materia penal. Estamos hablando que uno de los precedentes más importantes en esta materia es del año 1997, donde en este caso, obviamente que algunas de las cuestiones de este caso, como por ejemplo el tiempo de duración de la pena privativa mientras que estaba siendo procesado, sujeto a investigación la persona, lleva más de 5 años. Hoy día esto ya es dificultoso que esto suceda, pero sí muchas veces se extiende la prisión preventiva por un lapso considerable. Pensemos en esta mujer, el tiempo que estuvo privada de su libertad mientras que recién se iniciaba la investigación penal. En este caso, ya en el caso de Esteves, que del año 1997, ya la Corte viene señalando que para detener a una persona mientras dure la investigación penal, hay que atenerse a las circunstancias concretas de la causa y analizar las dos causales por las cuales una persona puede ser privada de su libertad mientras dure la investigación penal, o bien cuando no existe un doble conforme en cuanto a la sentencia condenatoria. ¿Cuáles son las dos causales? Y peligro de fuga, abstenerse a la actuación del proceso o de la actuación de la ley, o bien cuando la persona puede llegar a entorpecer la investigación. Pese a este precedente que estamos hablando de 1997, arribamos a el caso Loyo Freire. Ustedes verán que es del 2014, o sea que se reitera casos que ya han sido fijados los delineamientos principales. Bueno, hemos dicho que otro ítem interesante, esto de las medidas cautelares en líneas generales, es que sabemos que solamente arriban a la Corte Suprema la sentencia definitiva. No obstante, cuando hablamos de medidas cautelares, ya ha venido sosteniendo la Corte Suprema que las medidas cautelares pueden también ser motivo de recurso extraordinario cuando la decisión, si bien no es sobre el fondo del asunto, causa un perjuicio un enorme perjuicio de imposible reparación ulterior o de dificultosa reparación posterior, y por lo tanto lo equipara una sentencia definitiva a los fines del artículo 14 de la ley 48 del recurso extraordinario federal, como uno de los requerimientos propios que exista sentencia de fondo sobre
sobre el caso concreto. Y además de eso, no solamente que sea equiparable a sentencia definitiva, una sentencia definitiva equiparable a sentencia definitiva, sino que tenga el caso contenga alguna cuestión federal. Y acá vamos a ver cuál es la cuestión federal involucrada por el cual la Corte abre su instancia en este caso concreto. Entonces, solamente para repasar, los requisitos para el recurso extraordinario federal o para el recurso de queja ante una medida cautelar es una decisión equiparable a una sentencia definitiva y cuestión federal. Hago alusión a estos requerimientos dentro de lo que es el dictamen del procurador fiscal porque la Corte hace suyo los fundamentos del dictamen del procurador fiscal. ¿Por qué entiende el procurador que en este caso existe cuestión federal? Y porque está de por medio la garantía de la libertad personal. El artículo 18 de la Constitución Nacional es uno de los más apreciados a lo largo de la literatura en materia de derechos. No olvidemos que ya desde el derecho romano, a través del interdicto del hombre libre, siempre se procuró que la persona no fuera privada de su libertad arbitrariamente, injustamente, ni que hablar con la Carta Magna Inglesa, entre otras, incluso nuestras normas patrias, una de las primeras normas patrias estaba encausado justamente a que la persona que podía ser imputada de algún delito no tuviera encarcelada más de 24 horas sin conocimiento de un juez, entre las primeras normas patrias de nuestro derecho, hasta que ese recelo por custodiar la libertad personal de las personas, la libertad de locomoción, la libertad ambulatoria, se plasma en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que si bien vemos que ni siquiera está expresamente el habeas corpus, pero la doctrina y la jurisprudencia toma este artículo 18 de la Constitución del 94 para reducir todos los aspectos centrales del habeas corpus, hasta que con la reforma del año 94 ya se incorpora incluso también otra acción de derecho procesal constitucional como la acción de habeas corpus en el artículo 43. Y también tenemos que tener en cuenta hoy en día, a través de incorporación de los tratados sobre derechos humanos, a través del artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía, la Convención Americana. El artículo 7, en su punto 3, habla que nadie puede ser sometido a una detención o encarcelamiento de manera arbitraria. Y acá me quiero detener en algunas cuestiones. A partir del caso, en distintos casos de la Corte Interamericana, por ejemplo, 5 pensionistas contra Perú, o Almonacía Orellana contra Chile, entre otros, viene sosteniendo que todos los jueces locales, jueces provinciales, deben hacer un control de convencionalidad. Entonces siempre se dice, bueno, es lo mismo control de constitucionalidad, convencionalidad, y acá hay distintas posturas. Aquello que dice, bueno, al hacer un control de convencionalidad, también estamos haciendo un control de convencionalidad porque existe una serie de tratados incorporados al artículo 75, inciso 22, que están enumerados, y aquellos que en el futuro se vayan a incluir por el mismo procedimiento, que ya tenemos 3 más, aparte de los 11 ya establecidos en el año 94. Otros sostienen que el control de convencionalidad es mucho más amplio, ya que se tiene en cuenta el Jus Cogens internacional, es decir, no solamente aquellos tratados que hemos incorporado, sino otros tratados internacionales que por este principio de progresividad en defensa de los derechos humanos también debe tener en cuenta el juez local. ¿No es cierto? Que son distintas posturas y el material, digamos, para estas distintas posturas, el material a analizar sería diferente. Lo cierto es que para nosotros, ya lo ha dicho la Corte Suprema en el caso Rodríguez Pereira, ya por el año 2012, ha hablado tanto de un control de constitucionalidad a petición de parte como regla, pero también de oficio como excepción, cuando el juez se topa con una inconstitucionalidad y para resolver el caso debe remover ese obstáculo, esa norma inconstitucional para resolver la cuestión. Y también debe hacer un control de convencionalidad de oficio.
como ya lo viene sosteniendo la Corte Interamericana en los casos que les he citado. Y otra particularidad no menor, hay otro avance en esto del control de convencionalidad, y hablo del control de convencionalidad porque vemos que cuando tratamos temas de las medidas cautelares en materia penal, no solamente aplicamos las normas internas, sino también los tratados internacionales, como el artículo 7.3 de la Convención Americana. Y decía que hay otro avance bastante interesante, de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos, por ejemplo, Genman 1 y Genman 2, porque no resoluciona al respecto, en el sentido de que no solamente le compete a los jueces hacer un control de convencionalidad, sino también a todos los funcionarios que deban resolver cuestiones referentes a materia de derechos humanos. Por lo tanto, todos están involucrados en este control de convencionalidad. Y esto no es menor porque ¿a qué hace el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad? Y el control de constitucionalidad es para mantener incólume la supremacía constitucional. Y en ello es elemental para materia de derechos, porque nuestros derechos están asegurados por el texto constitucional. Entonces, al hacer el control de constitucionalidad, a la vez, al mantener al resguardar esa supremacía constitucional, a través del control de constitucionalidad que hacen los jueces, a través del presidente Berger y Madison, se mantiene ese texto constitucional como una norma con toda su fuerza normativa y a la vez se resguarda los derechos en ella consagrados. Por eso es elemental ese control de constitucionalidad. Y el control de convencionalidad también por la circunstancia de que aplicamos esos tratados internacionales, la interpretación que se hace por los intérpretes auténticos de esos tratados internacionales, y evitamos, al aplicarlo por el juez local, al realizar el juez local ese control de convencionalidad, evitamos que se haga justicia a largo plazo en el caso concreto. No olvidemos que muchos de los casos resueltos por la Corte Interamericana han llevado 30 años. Entonces, lo que la Corte quiere, la Corte Interamericana desea, es que se apliquen tanto los tratados internacionales como las interpretaciones auténticas por parte de los jueces locales. Ya el juez de primera instancia debe hacer un control de convencionalidad, evitando esto de que la persona no puede ejercer su derecho hasta llegar al sistema americano en muchas ocasiones. Esto sucede, como vemos en el caso local de la provincia de Córdoba, donde una persona estaba detenida, siendo que aún no tenía una sentencia firme, un doble conforme, como se habla ahora, y se aplicaba en forma dogmática una norma procesal local, una norma juris tantum, es decir, que admite por el contrario. Sin embargo, la aplicación, la interpretación dogmática que es ese artículo, le impedía aplicar en el caso concreto. En este caso concreto no se analizaba las circunstancias personales y familiares de esta persona, donde siempre se había sometido al proceso, donde tenía un domicilio fijo, y en ese domicilio siempre se lo había encontrado por parte de las autoridades. Además de ello, no había realizado hechos tendientes a profugarse o a sustraerse de la aplicación tanto del desarrollo del proceso como de la aplicación de la norma, ni tampoco había realizado actos para entorpecer la investigación, que serían las dos causales que hoy en día habilita a tomar, pero con criterio restrictivo, las medidas cautelares en materia penal. Roxana, te Sí. interrumpo un segundito. Alejandra te habla, ¿cómo estás? Porque nuestro auditorio es muy, muy variado. Tenemos muchos integrantes que no solo pertenecen al ámbito del derecho penal, sino también de las fuerzas policiales. Nuestro auditorio es muy amplio, por suerte. Así que yo te quería hacer una pregunta muy, muy concreta. Sí. Los operadores judiciales, o sea, todos los jueces, los secretarios,
de fiscales, de defensores, todos tenemos que estar constantemente en cada proceso velando porque se cumplan no solo lo que dice la Constitución, sino también todos los tratados de derechos humanos que se incorporan a nuestra Constitución a través del 75 inciso 22 y de las leyes posteriores que fueron reconociéndolos como tratados con jerarquía constitucional y la falta de aplicación de alguna de esas normas o la violación de alguna de esas normas ya es cuestión federal suficiente como para interponer un recurso ante la Corte Federal. ¿Es Claro, porque correcto? está de por medio, cuando está en juego el artículo 18, entre otros, el artículo 18 de la Constitución en este caso, que es la garantía de la defensa y juicio y de la defensa y juicio, de la debida defensa y juicio. Y justamente acá, como usted me está comentando, el tema de el ámbito policial, ¿no? También, que tiene también a través de su actuación ayornarse también a lo que es todo el sistema interamericano. Por eso es que las fuerzas policiales están incorporando seminarios, cursos en materia de derechos humanos. Pues justamente este caso, y lo hago saber también al final de la diapositiva, hay que tener en cuenta no solamente cómo los operadores jurídicos interpretan la norma, sino también cómo los otros integrantes de tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, en el caso del Poder Legislativo, en el momento de sancionar la norma, hacen un control de convencionalidad, como lo he dicho en el caso Hellman, el Poder Ejecutivo, pero también la Corte Interamericana habla también no solamente de interpretación en materia normativa, sino de prácticas que aún se mantienen en vigentes y que son inconvencionales. Es lo que se habla, a mí me gusta mucho un término que utiliza la Corte Constitucional colombiana, un estado de cosas inconstitucionales. Es decir, que más allá que más allá de lo que podamos, somos operadores públicos, pero más allá también lo que cumplen otros roles, otras funciones por fuera de lo que es los operadores públicos, también tienen que tener una práctica convención, no solamente constitucional, sino convencional. Siempre cuento el caso, ¿no es cierto?, muchas veces de esto de que también pasó acá en el ámbito de Córdoba, como en muchas provincias, esto de la detención de la persona mientras se averiguaban los antecedentes. Son prácticas que ya deben ser superadas porque solamente en determinadas circunstancias la policía puede tener una persona, por ejemplo, cuando es ante la persecución de un delito que se esté cometiendo o cuando se detecta que esa persona tiene un pedido de captura, es decir, hechos concretos que avalen y que den argumentos suficientes para la detención de una persona. Bien, entonces todos estamos involucrados en estas prácticas convencionales, no solamente los operadores jurídicos. Bueno, entonces acá vemos que había una presunción de que atento a que se le podía aplicar una pena superior a 3 años, la persona podía evadirse de la justicia, entonces se detenía. Es una práctica constante que incluso aún prevalece, curiosamente, en muchos lugares de nuestro país, donde, bueno, comienzan una investigación penal y se detiene al supuesto imputado sin mayores fundamentos, solamente ante la posibilidad, ni siquiera indicios serios de que esa persona pudo haber cometido el delito. Pasando, ya esto ya no es suficiente. Bueno, ¿cuáles son entonces los fundamentos que le arriba el dictamen del procurador fiscal? Que cuando se apela a esta medida cautelar, que tiene que ser con un criterio restrictivo, y además hay que tener las condiciones personales de la persona, es decir, cómo ha sido la actuación de esa persona mientras se dure la investigación penal o durante tramita el proceso penal si ya estamos en la etapa de juicio. Es decir, si esa persona qué hecho ha revelado por el cual hay indicios suficientes de que pueda profugarse o entorpecer la investigación. Voy a saltar algunas cuestiones y voy a centrarme en esto del control de convencionalidad. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana?
cuáles son los requisitos para que proceda una medida cautelar, esto es la detención de una persona mientras dure la investigación penal, o aún existiendo ya una sentencia de primera instancia, no tenemos un doble conforme. Bueno, que la detención sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado. Es decir, que la persona no se evada de la actuación del proceso o de la aplicación posterior de la pena. Y no existe una medida menos gravosa, por eso vemos muchas veces que ahora se utilizan esto de las pulseras para que, bueno, que una persona, mientras tanto, tenga un arresto domiciliario para evitar de que sea detenido, porque todavía no tenemos un cierto grado de certeza sobre la posibilidad que esa persona haya intervenido en el hecho delictuoso. Y esto surge, estos requerimientos, de uno de los casos muy citados, que vienen ya del año 94, Tangaram Pandai contra Surima. Después, la Corte Interamericana hace énfasis en algunas cuestiones. Bueno, esto de cuál sería una de las normas aplicables, la Convención Americana, para aquellos países de la región americana, como la República Argentina, que está sometida al sistema regional por voluntad propia, porque ha incorporado estos entre ellos la Convención Americana, dentro de los tratados sobre derechos humanos en el artículo 75 y 22 de la Constitución Nacional, y le ha dado jerarquía constitucional. Además, hay que tener en cuenta los precedentes en esta materia que surgen del sistema interamericano. Cito algunos, incluso están en el material de estudio. Y además, esto es relevante. Ha dicho la Corte Interamericana, no es suficiente que exista una ley que permita la detención de una persona mientras dure la investigación penal o existe una sentencia de primera instancia, como ocurre con el artículo 280 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba. Es decir, la sola existencia de la norma no es suficiente. No olvidemos que, más allá de la norma, sobre esa norma hay que hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Sino hay que ver también que esa ley, cómo es aplicada esa ley, y además resguardar ciertos requisitos que ha desarrollado la propia Corte Interamericana. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, para detener una persona, mientras dura el proceso, tiene que tenerse en cuenta la finalidad, es decir, cuál es la finalidad de privar de la libertad de una persona mientras dura un proceso. Voy a utilizar términos simples y claros, ya que existen personas que no son propias del Poder Judicial. Y bueno, ¿cuál es la idea de detener a una persona? Que no se fugue o que no entorpezca la investigación. Si no son esas causales, no existe el fin no es legítimo para detener a una persona. Muchas veces se utiliza la detención de una persona a los efectos de presionar para que esa persona dé información de quién realmente es el verdadero autor, porque puede haber un tipo de contacto que se va deduciendo en la investigación de que puede conocer quién es el autor del delito. Esa no sería una finalidad legítima, porque debe detenerse a la persona que presuntamente cometió el delito y que puede prefugarse o bien entorpecer la investigación. Cuando hablamos de entorpecimiento de la investigación, es por ejemplo cuando la persona por sí o por tercero comienza a amenazar a testigos o a familiares de testigos, entre otros, o bien hacer desaparecer por sí o por tercero documentación relevante para la causa. Entonces, ante esa circunstancia, puede ordenarse la detención de una persona. Otro de los requerimientos es la idoneidad, es decir, que la medida sea apta para ese fin de que no entorpezca la investigación o se prejuicie. Además, debe ser absolutamente indispensable y necesaria, es decir, si vemos que la persona cada vez que citada acude al tribunal, se encuentra en su domicilio, no se ausenta de su domicilio, no viaja, no pide tampoco, no quiere realizar actos para sustraerse de su domicilio, entonces obviamente no hay necesidad de detener a la persona. O sea, la idea es que la persona se mantenga esa persona en libertad hasta que existe una sentencia definitiva
sobre su culpabilidad al respecto, donde sí ya deja de ser una medida cautelar la privación de la libertad. Y además, también como un tercer requerimiento, que es la inexistencia de otra medida más idónea. Esto de, por ejemplo, otra de las medidas más idóneas puede resultar esto de la tobillera, o bien que ahora se utiliza mucho también, he visto en algunos lugares esto del celular, también de mantenerse a través del contacto con vías de estas nuevas tecnologías, o también puede ser también hacer comparecer a la persona en forma más constante al tribunal para evitarle la detención de la persona. Si esa persona acude, se pone a disposición de la justicia, entonces allí no es necesario ordenar su detención. Y también tiene que ver mucho también las cuestiones personales y familiares. Eh, tener en cuenta que esa persona tiene un trabajo al que acude diariamente, o bien tiene un familiar enfermo que está a su cargo, eh, una persona que acaba de tener familia. Es decir, son todas cuestiones también que implica unas situaciones personales de vida que hay que tener en cuenta al momento de decidir sobre una medida cautelar. Y acá vemos esto lo que comentó anteriormente, la adecuación, que esto lo vemos ya en el caso Herman, entre otros de más reciente jurisprudencia. La Corte Interamericana entiende que no solamente se debe adecuar el derecho interno a cada uno de los países, y vemos que en materia penal se ha realizado esta adecuación en algunos aspectos, esto el doble conforme en materia penal, sino también, todo el ordenamiento interno se debe adecuar tanto a los tratados internacionales y a las interpretaciones que realizan aquellos encargados en la aplicación de los tratados internacionales, los intérpretes auténticos, en el caso del sistema regional, la Comisión y la Corte Interamericana, sino también suprimir en el orden interno prácticas que son inconvencionales. Esas prácticas, esto de detener a una persona por la duda, mientras dure el proceso, sin ninguno de estos, sin que se cumplan en el caso estos requisitos propios que han sido desarrollados por el sistema interamericano. Detener a una persona prima facie, sin inicio serio de que cometió el delito, al solo efecto de evitar el día de mañana cualquier posibilidad de que esa persona pero sin hechos concretos de que esta persona se pueda sustraer a la actuación, a la actuación de la justicia. Es decir, que aún se mantiene, pese a que se está ayornando el derecho interno argentino, las normas locales, las normas de cada una de las provincias y también las normas federales, al sistema interamericano, aún continúan estas prácticas que serían inconvencionales, no solamente por los operadores jurídicos, sino también vemos también esto de cómo es la actuación de la policía, ¿no? Esto aún hay casos donde una persona es detenida por esto de averiguación de antecedentes, etcétera, que aún surgen aún fallo a este respecto. Yo siempre cito un caso de Córdoba, donde una persona había cometido un delito, había cumplido ya una condena y vivía en un pueblo chico acá de Córdoba. Este es un caso jurisprudencial, ¿no? Y claro, pueblo chico, infierno grande. Al ser pequeño el pueblo, quien tuvo detenido y encontró culpable y cumple una condena es conocido por los habitantes del pueblo y mucho más por la policía. Entonces, ¿qué sucedía? Cada vez que sabía su domicilio, era arrestada para ver qué estaba haciendo, porque estaba caminando por tal o cual zona. Y no se advertía que esta persona estaba caminando cerca de su domicilio, no había un delito que se había cometido a su alrededor. Entonces, era la séptima vez que esta persona era detenida bajo esta circunstancia y tuvo que interponer un habeas corpus preventivo. Por eso sale a la luz este caso y se transforma en una jurisprudencia local.
¿por qué interpone un habeas corpus preventivo? Es, bueno, me vienen deteniendo sin ninguna causa y quiero evitar que en el futuro me sigan deteniendo. Pues no puedo hacer una vida normal porque por ya haber cumplido una condena, aún así, ya haber cumplido con la sociedad esa condena, cuando salgo de mi casa soy detenida, si no puedo caminar libremente porque estoy como en un estado constante de sospecha, esto del estado, el estado policial, ¿no? El estado que siempre mantiene a ciertas personas bajo sospecha. Entonces debe interponer un habeas corpus preventivo a los efectos de evitar que en el futuro esta persona sin ninguna causa sea detenida. Y lo curioso en este caso es que cuando la jueza que interviene solicita los antecedentes a la policía, bueno, el primer sumario no se había instruido, el segundo se había perdido, el tercero todavía no había tenido una resolución. Es decir, que todos los sumarios, los posteriores sumarios están basados en los anteriores que no estaban tramitados, con lo cual no había una causal en esas circunstancias por la cual esa persona fuera constantemente privada de su libertad en la comisaría, siendo que no existía ninguna comisión del hecho, ni en persecución de ningún delito, ni tampoco había una investigación llevada a cabo a su respecto. Entonces vemos cómo a diario se puede afectar la libertad de las personas por prácticas inconstitucionales e inconvencionales. Entonces no solamente cuando existe una norma o cuando se interpreta una norma, sino también cuando existen estas prácticas aún vigentes en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Volviendo entonces simplemente vemos que en este caso Loyo Freire, a través de este caso la Corte vuelve a insistir que toda detención de una persona debe ser interpretada con un criterio restrictivo porque está en juego la garantía personal de las personas, artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces, cuando se dan circunstancias muy puntuales, puede ordenarse la detención de una persona cuando aún no existe una sentencia condenatoria firme. Esas causales son posibilidades de fuga de una persona, pero siempre y cuando teniendo las circunstancias concretas del caso, es decir, ¿qué hecho cometió esta persona que nos lleve a inferir que piensa profugarse de la actuación de la justicia? O bien cuando esa persona está entorpeciendo la investigación penal a su respecto. Por ejemplo, esto que hemos dicho, cuando comienza a amenazar testigos, los testigos comienzan a ser amenazados a través de terceros, o cuando, eh, eh, mm, por ejemplo, destruye documentación para no aportarla a la investigación penal o al momento del allanamiento. Hemos sabido el caso, ¿no? Esto de que la persona incluso digiere un documento para el momento del allanamiento para evitar que la justicia acceda a la documentación respectiva que le involucra en el delito que se está investigando. Entonces, muy excepcionalmente una persona puede ser detenida porque prima el artículo 18 de la Constitución Nacional. Y no olvidemos ahora también que esto tiene mayor énfasis no solamente por el artículo 75, inciso 22, que incorpora los tratados de derechos humanos, como la Convención Americana, sino también que se ve reforzada por la habeas corpus que tienen a mano las personas cuando hay una detención arbitraria o ilegítima a su respecto, como en este caso este señor en este pueblo de la provincia de Córdoba. Bien, entonces vemos que este proceso, que podemos considerar un proceso individual de orden local, se transforma en un proceso constitucional porque está de por medio de derechos constitucionales que se encuentran afectados, como la libertad personal de una persona, asegurada por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces debe realizarse un control de constitucionalidad y de convencionalidad a su respecto, que no fue llevado a cabo por los jueces locales, y por eso este proceso común se transforma en un proceso constitucional para restablecer los derechos constitucionales y humanos
avasallados a la persona afectada en este caso, ¿sí? Este es un proceso individual, pero ahora vamos a pasar, voy a dejar compartir este caso, vamos a pasar ahora a otro aspecto de los procesos constitucionales, porque hasta ahora hemos visto lo que son los procesos individuales, ¿no? Y también los efectos que tienen eh, lo que se resuelve en estos casos, esto de el efecto expansivo que tiene esta sentencia, lo que se va resolviendo. No olvidemos que si bien los precedentes judiciales no son fuente del derecho en nuestro sistema, son de seguimiento cuando son resueltos por las altas cortes, como en el caso de la Corte Suprema, o las altas cortes locales, son de seguimiento por los jueces inferiores, salvo que existan nuevos argumentos no teniendo en cuenta el resolver el caso. Bien, y ahora pasamos a lo que son, no sé por qué, ahora sí, los procesos colectivos. La diferencia entre un proceso, en línea general, entre un proceso individual y un proceso colectivo, es que en el proceso individual, la persona titular del derecho afectado va y golpea las puertas de la justicia. Lo voy a decir en términos claros y sencillos. En tanto que en un proceso colectivo, el caso arriba a la justicia, muchas veces no por la persona que se encuentra afectada en su derecho, sino por aquella que lo representa. Ya vamos a abordar un poco más este tema. ¿Por qué ahora hablamos de procesos colectivos y no hablamos antes de procesos colectivos? Los procesos colectivos, como vemos, ya existían, miren ustedes, en Inglaterra, ya por 1812, existieron siempre en el sistema interamericano, el sistema norteamericano, y esto tiene que ver mucho con la cultura jurídica. Es decir, en Estados Unidos los procesos colectivos fueron incorporados por los peregrinos que arribaban a estas nuevas tierras y ya traían estos procesos colectivos de su experiencia en Inglaterra y siempre fueron adoptados. En Argentina esto tardó bastante. Ya vamos a ver que previo a la reforma del 94 ya se comienza a hablar de estos procesos colectivos, pero cuesta ingresar estos procesos en nuestro sistema. ¿Por qué razón? Bueno, algunos autores, por ejemplo Morelo, entre otros, sostiene que nosotros tenemos una mirada muy individualista del proceso civil, porque siempre tenemos en vista que quien va a golpear las puertas de la justicia es el titular del derecho afectado. No puede ir un tercero en representación de esa persona, salvo obviamente cuestiones de representaciones legales, esto de menores de edad, etc. Salvo estas cuestiones, quien acude a la justicia es la persona afectada en su derecho. Por esta mirada también propia de la doctrina alrededor del proceso, sobre todo el proceso civil, de la mirada de los aportes de distintas doctrinas al respecto, por ejemplo, de la doctrina liberal, donde cada persona es autosuficiente y a través de su propia voluntad puede decidir o no poner la justicia para hacer valer sus derechos. No obstante, vemos que a través del tiempo, esta mirada individualista del proceso resultó insuficiente. Pensemos en aquellas personas que pertenecen a grupos vulnerables, personas que no tienen la misma, los mismos conocimientos jurídicos por distintas circunstancias de vida, con lo cual no conocen sus derechos y menos aún cómo defender sus derechos. Se empieza también a tener otra mirada también de lo que es el acceso a la justicia, quiénes acceden a la justicia, quiénes se encuentran legitimados al acceder a la justicia. Es decir, ya la justicia empieza a abrir sus puertas para todos aquellos que, no, que
para todos aquellos que antes se encuentran postergados para hacerlo. Aquellos, por ejemplo, esto de que por cuestiones personales no tenían conocimiento de sus derechos, entonces menos podía defenderlos. ¿Y esto por qué está nuevos cambios en cuanto a quién puede acceder a la justicia? Porque también tenemos una nueva mirada al Estado. Pasamos de un Estado de derecho a un Estado constitucional de derecho. Antes un juez civil, un juez penal, aplicaban, si un caso civil, la norma civil concreta, el Código Civil. Si era un caso penal, aplicaba el Código Penal y las normas pertinentes al caso. Y aún se debatía en otros tiempos si la Constitución tenía fuerza normativa, esto es lo que nos decía entre otros Vidal Campo, la fuerza normativa de la Constitución. Entonces, hoy en día, entonces, ¿qué pasaba ante esto? Bueno, un juez civil no miraba la Constitución, miraba la norma civil y resolvía el caso según la norma civil. Tema alquileres, por ejemplo, ahora que está tan en boga este tema del alquiler, se aplicaba la ley de alquiler sin relación a esa ley de alquiler a la Constitución Nacional y a los derechos y al resguardo de los derechos. Esta mirada del Estado de Derecho se ve transformada a partir de ciertos hechos históricos que suceden a nivel internacional y nacional. O sea, ¿qué pasa? Ante este paradigma positivista, el juez que dice, bueno, yo aplico esto de que el juez solamente pronuncia las palabras de la ley, ¿no? Decía Montesquieu. Entonces, yo aplico la ley civil, el caso civil, el punto. Bueno, lo encontramos entre medio las guerras mundiales, entre ellas la Segunda Guerra Mundial, que cuando eh, durante el nazismo, durante el Tercer Reich, empiezan a emitirse normas que quitan derechos, quitan primero, desapropian de la propiedad a cierta parte de la población y posteriormente también empieza esto de la solución final con respecto a una parte de la población que se considera por cuestiones raciales inferior a la población alemana, es que estas normas son aplicadas por los jueces. Una vez que concluye, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y son sometidos a juzgamientos a través del juicio de Nuremberg y otros tribunales ad hoc que se empiezan a instaurar en distintas partes del mundo para someter a juzgamiento a los jerarcas nazis, pero también a los jueces del Estado alemán, ¿qué dice? ¿Qué es uno de los argumentos que utilizan los jueces? Yo, conforme a este paradigma positivista, me limité a aplicar las normas del Tercer Reich. Y bueno, existían normas que yo como juez civilista aplicaba. Con lo cual, si esas normas eh, iban en contra de la dignidad de las personas, entonces tienen que traer al tribunal a este tribunal, al banquillo del acusado, al pueblo alemán. Porque en definitiva, yo me limité a aplicar esa norma que sancionada por el Estado alemán. Y ahí es donde empieza esto de hacer ruido, este paradigma positivista y este Estado de Derecho, sin mirar la Constitución y sin mirar más allá también de este movimiento que empieza a surgir de los movimientos de los derechos humanos a nivel internacional. Entonces empieza también a mirarse, bueno, en esta mirada tan pura al derecho, a través de la teoría de Hans Kelsen, si no existe también otras cuestiones valorativas a tener en cuenta, ¿no? Y que hasta el día de hoy se discute. También el juez, al momento de resolver, solamente se limita a aplicar el derecho sin ningún tipo de interpretación, como sostenía Hans Kelsen, o también tiene que tener otros elementos valorativos como la justicia del caso. Esos son temas que hasta el día de hoy permanecen en debate. Cuando hablamos de Estado constitucional de derecho, estamos hablando no solamente de aplicar la norma, sino también reglas y principios al caso concreto. Ya vamos a ver, detenernos en esto. Es decir, empieza a mirarse que, bueno, que la persona muchas veces no se encuentra no tiene las suficientes herramientas para acudir sola a la justicia.
Entonces muchas veces se van a dar distintos instrumentos para que sus derechos sean representados ante la justicia. Una de esas herramientas es el proceso colectivo, es decir, que un tercero, en mi nombre, me representa en el proceso judicial. Pensemos, por ejemplo, en cuántas veces los usuarios debemos pagar cargos en distintos servicios o en los resúmenes de tarjeta que son de 10, 20 pesos. ¿Cuántas estas personas que deben pagar 10, 20 pesos no lo terminan pagando? Pues si yo podría ir ante un abogado, iniciar un proceso, porque todos los meses me descuentan 10 pesos, que injusto porque esos 10 pesos no corresponden, entonces muchas personas que hacen terminan pagando esos 10 pesos. Pasa incluso con este tema también de incluir cargos dentro de los resúmenes que no corresponden. Tarjeta que supuestamente proveen de una revista no solicitada por el cliente, la revista ni se envía, pero sí se cobra el cargo del envío de la revista y de la revista en sí misma, con lo cual son todos conceptos que se van sumando a los gastos de la tarjeta de crédito o de otro tipo de consumo que se realizan. ¿Cuántas de estas personas tienen condiciones económicas y financieras para ir a un estudio jurídico, contratar un abogado, disponer de tiempo para acudir a la justicia? Entonces son, en líneas generales, muy pocas las personas que pueden hacer esto. Entonces lo que se busca es que todos, en base al principio de igualdad, todos tengan la oportunidad de tener su día ante los estrados judiciales, como dicen los norteamericanos. Es decir, que todos tengamos la oportunidad de ser escuchados ante la justicia. No todos tenemos las mismas posibilidades y herramientas. Es así que a partir del año 94, el constituyente nos brinda la posibilidad de que aquellos que no podamos acudir a la justicia, bueno, podamos ser representados a través de un proceso colectivo. ¿Y por qué esto? Y bueno, porque existen derechos reconocidos en la Constitución que, como yo lo decía Joaquín Ben González, estos derechos no son meras declaraciones, sino que están en la Constitución para ser resguardados, para que sean respetados y para que sean operativos sobre todo. No son meras declaraciones dogmáticas o teóricas. Uno de los primeros precedentes, y esto tengo que hacer un alto, porque vemos que uno de los primeros precedentes de los procesos colectivos fue el caso Catán de 1983, anterior de la reforma. Claro, cuando no tenemos la base normativa, ¿cómo le cuesta al Poder Judicial, ante ciertas circunstancias, resolver un caso? Y yo creo que esta es la imagen que vio el juez de primera instancia. Deja de compartir esto y voy a compartir de qué se trata. A ver si es que todavía lo tengo. Voy a ver si todavía lo tengo abierto. Sí, creería que sí. Un segundito. Sí, acá lo tengo. Miren ustedes. ¿Qué pasó para que entendamos de qué se trata un proceso colectivo? Se dispone por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional la casa de 14 Roxana, colonias. Sí, estamos viendo unas ballenas, ¿puede ser? sí, exactamente. Claro, porque yo digo que Sí, una sí. imagen vale más que 1000 palabras. Claro, cuando uno piensa en Tonina no lo dimensiona si lo vemos en un fallo judicial. Entonces tenemos que ver la imagen para entenderlo. Lo que le pasó al juez, que yo supongo lo que le pasó por cómo trató el juez de defender lo que en ese momento era difícil de defender porque no tenían los instrumentos necesarios. El Poder Ejecutivo Nacional permite a través de un decreto la casa de 14 toninas. Claro, cuando uno dice la casa de 14 toninas, claro, cuando uno ve la imagen, miren lo que son en realidad delfines. Una belleza, ¿no? Por eso yo digo, hay que ver la imagen, realmente cómo nos moviliza más allá de las frías palabras de un fallo judicial. Entonces, claro, y sobre todo la gente provinciana que están cercana a sus recursos naturales,
avisó en estas cuestiones que muchas veces se dificulta cuando un funcionario no está en contacto directo con la naturaleza local. Y esto pasó en este caso. Un ciudadano Chubo advierte, bueno, que se había habilitado esta casa son delfines. Después yo empecé a investigar, son delfines. Las toninas overas son delfines en realidad. Y claro, entonces este ciudadano conmovido, comprometido con su hábitat, comprometido con estos delfines, eh, acude a la justicia, golpea la puerta de justicia para evitar que se que se continúe con la casa de estos delfines. Y además, porque uno dice, bueno, en una mirada muy pequeña, muy diminuta, diría, bueno, son 14 delfines, claro, pero eso me podía abrir el grifo para que después vinieran muchas más casas de estos animales. Entonces, en este caso, acude un ciudadano, un habitante de la provincia, para evitar esta casa. Claro, el tema es que hablamos en ese momento que solamente podía acudir a la justicia aquella persona que se veía menoscabado en sus derechos individuales. Tenía que tener una relación jurídica con ese derecho que invocaba. Uno de los primeros inconvenientes del juez, yo siempre digo que siempre están los jueces de primera instancia son los que primero están en la trinchera en estos asuntos, sobre todo cuando tienen que crear precedente o no. Claro. Entonces, claro, el inconveniente y además no olvidemos también que muchas veces se llevan cuestiones a la justicia que sobrepasan a la actividad judicial. Entonces se ven afrontados con estas cuestiones. Claro, cuando advierte el juez de primera instancia de qué se trata, a veces, bueno, pero el tema es que este señor, este vecino del lugar, no es dueño de estos delfines. Entonces podría estar habilitado, legitimado en esa mira individualista si se le fueran a cazar delfines del cual fuera dueño, que tampoco se podría porque obviamente que no son animales domésticos, son animales que están protegidos, por lo tanto no pueden ser, no se pueden, no pueden tenerse en forma doméstica. Entonces dice, bueno, acá cuál es la relación jurídica de este vecino con las toninas, no tiene ninguna, entonces no tiene legitimación. Para que exista una causa judicial tiene que haber legitimación. ¿Qué significa esto? Y que quien acude en la justicia en este caso sea dueño de unos animales que a través de un decreto van a ser cazados y obviamente matados. Claro, el primer problema que tiene el justiciante es que no tenía herramientas en ese momento. Y empieza a echar, uno ve cuando hace la construcción jurídica y le cuesta bastante, empieza a hablar, bueno, acá hay un interés jurídicamente protegido porque se trata de toninas que pertenecen a un ecosistema y hay un interés en proteger el ecosistema, pero todavía no se hablaba a nivel constitucional de la protección del ambiente. Entonces, todo esto miren ustedes a veces cómo incide la mirada acertada de un juez, ¿no? Porque abre incluso a una nueva mirada de la defensa de los derechos. La persona que acude a la justicia a la postre fue convencional constituyente en la reforma del año 94. Que incorpora justamente este tema de los procesos, de los derechos de incidencia colectiva. Entonces, la protección del ambiente. Entonces, el juez de primera instancia dice, bueno, no se encuentra legitimado porque no es dueño de la tonina. Cuando ve de qué se trata la tonina, yo creo que eso lo interpela en defenderlo. Y bueno, busca argumentos jurídicos para con su fallo, avalar, ¿no es cierto?, declarar inconstitucional este decreto y evitar la caza de estos animales. Pero claro, la construcción es bastante dificultosa cuando no tenemos las vías procesales. No obstante, esto
no es algo fuera de lo común, porque pasó también con el amparo, donde no estaba regulado procesalmente allá por 1957, y bueno, pues fue justamente la vía pretoriana, o sea, la justicia, que le dio andamiaje a una vía procesal inexistente como es el amparo, ¿no? El amparo se tramita primero ante la justicia sin tener una ley, estamos hablando de 1957, y recién en 1967, perdón, 1966, surge la primera norma al respecto, que es de amparo, la ley 16986. No me quiero extraviar en estos temas, pero vemos que muchas veces, primero la jurisprudencia, porque está más en contacto con la realidad, que me va a crear nuevos instrumentos, después va a ser el legislador que ante estos exhortos que provienen de la justicia, toma el guante y empieza a legislar en estos ámbitos. Bueno, y se le allanó un poco al juez de primera instancia, porque pese a no encontrar anclaje en la legitimación, quien era demandado en ese momento, el Estado Nacional, no se opuso y no interpuso la falta de legitimación en el presentante. Entonces esto favoreció a que el juez pueda amparar a estos delfines, y se salvaron los 14 delfines y a la postre todos los posibles delfines que en un futuro podían ser objeto de la misma casa. Entonces vemos esto, ¿no? De la importancia de estar a la altura de las circunstancias, la judicatura ante estos casos, de ir sin esto de, como siempre tiene en cuenta la justicia, ¿no? Los jueces, de no saberse conservar dentro de sus facultades, pero esto no implica ir adquiriendo las nuevas miradas, los nuevos paradigmas del derecho, y con ello las nuevas herramientas que nos puede proveer esa nueva mirada de los derechos. Siempre manteniendo, ¿no es cierto?, esta idea de mantener el sano equilibrio entre los poderes, sin sin transformarse los jueces en un legislador positivo, como diría Hans Kelsen, sin llegar a estos extremos. Pero vemos cómo, incluso yo digo también en la cuestión mediadora, en este caso ya anticipaba la mediación, porque cuando se presenta la Secretaría creo que era de Agricultura en ese momento de la Nación, bueno, a través hay también como una mediación indirecta por parte del juez, para que la Secretaría, bueno, nosotros también queremos saber si corresponde o no a esta casa, y también ya el propio Estado Nacional, cuando advierte de qué se trata y la importancia que tiene esta fauna dentro del hábitat de la provincia correspondiente, y dentro también del ecosistema. Entonces, también hay una mediación indirectamente que comienza a ser ya en esa época, y miren cómo nos estamos anticipando a la ley de mediación, ¿no? Porque como el juez, a través de cómo lleva el proceso, indirectamente le está diciendo a la contraparte: mire de lo que se trata, mire de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de esa letra fría de la casa de 14 torinas. Esto lo empieza a advertir el demandado, y a tal punto que dice: bueno, nosotros también no tenemos interés en oponer la excepción de legitimación, de parte de legitimación activa. Entonces vemos también esta función mediadora, que empieza a aparecer en estos casos ya allá en esos tiempos en la judicatura. La Roxana, importancia. Sí, ¿nos podrías recordar cuál es el caso de las toninas? Es previo a la reforma constitucional. sí, acá lo vuelvo a citar. El caso es el caso Catán, 1983. Catán. Me interesó analizar el caso ya varias veces, porque me veo la necesidad de volverlo a repasar, porque uno cuando vuelve a repasar casos es como que surgen nuevas lecturas, porque uno ya va abriendo más la mente ante también nuevos casos, nuevos aportes que tiene que hacer la doctrina y la jurisprudencia, y la encuentro aún más interesante este caso Catán de 1983.
¿no? Sí, Tan en boga que existe ahora la mediación, digo, este juez estaba en este momento mediando. Se le estaba diciendo a la contraparte, mira de lo que se trata, mira de lo que estamos hablando, a tal punto claro. que lleva a que no ponga la excepción de falta de legitimación. Vemos la impronta que tiene la figura del juez cuando toma estos casos de esta forma, ¿no? Cuando construye el caso constitucional y cómo también, cómo hace esa construcción del caso, la impronta el personal también que va en esto del juez, esta mirada objetiva, imparcial, de que se habla dentro del paradigma positivismo del juez, y hace repensar en esto, ¿no? La importancia que tuvo las palabras empleadas por este, cómo fue antes de la sentencia, cómo fue llevando el procedimiento para acercar a las partes y para poner en evidencia de lo que estamos hablando y la importancia del ecosistema. Y yo cuando leo, digo yo, ¿cómo le costó construir el caso? Porque acude, por ejemplo, a Yerin, miren los autores que cita, claro, porque dentro de la doctrina local se hablaba de que solamente podía acudir a la justicia que era titular de un derecho vulnerado. Acá no existía esa relación jurídica, ese lazo jurídico. Entonces empieza a hablar esto, y estamos hablando de 1983, muy anticipadamente de hablar del ecosistema, de los problemas, de la cuestión ambiental, del cambio climático. 1983, ya el juez puso en mira esto en ese momento hablaba del ecosistema y cómo el ser humano forma parte del ecosistema y cómo hay un interés del ser humano por mantener incólume ese ecosistema y de protegerlo. Y que ¿Quién es el que participa luego en la reforma constitucional? en este momento no me puedo acordar, ya Ah, no, me, no me acordaba si era el juez no me puedo acordar quien participa, a ver si mientras que estoy hablando me recuerdo el sí, apellido. Porque después ¿por qué me encuentro con que es la misma persona? Porque después me voy a la interpretación auténtica del artículo 41 de la Constitución, que habla de la protección del ambiente, y me doy con sí. que uno que participa es la misma, ese ciudadano que en 1983 presentó esta demanda ante la justicia para defensa Ah, de las... el demandante Exacto, el hicieron la demandante. reforma, perfecto. Exactamente. No me puedo acordar ahora el apellido, voy a decir mientras que hablo, me recuerdo. Bueno, otro caso también, vemos 1992, caso Mejian, en este caso, que es muy antiguo, sobre todo para la gente joven, se le pierde un poco de vista. También no había una relación jurídica, porque acá es cuando en un programa periodístico, una de las personas entrevistadas es, eh, em, menciona ciertas cuestiones y elabora ciertos conceptos en relación a la Virgen María. Entonces, una persona que estaba escuchando el programa, un oyente, se siente aludido porque era católico y entendía que se había hecho una ofensa a la Virgen María, entonces acude a la justicia. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la legitimación? ¿Tiene alguna relación jurídica con la Virgen María? Imposible encontrar aquí esta solución. Entonces vemos cómo a través de estos casos ya se empieza a ver esta idea que no es suficiente la legitimación de un punto de vista individual para la defensa de los derechos. Cuando hablamos acá, bueno, dice cuál sería el derecho involucrado. Bueno, también lo que son las libertades religiosas, todas estas cuestiones que también entran dentro de de los derechos de cada una de las personas, ¿no? Y que alguien lo tiene que resguardar para aquellos que se sienten ofendidos en alguna medida. Bueno, después empiezan casos posteriores ya a la reforma constitucional y llevamos uno de los precedentes que aún permanece vigente, que no me voy a reparar en el caso Alavi, pues ya muchas veces se ha acudido a este caso, simplemente
lo voy a citar a manera para ejemplificar algunas particularidades interesantes que se han hecho algunos avances por parte de la jurisprudencia, es que, bueno, en el caso Alavi, lo que era antes una postura minoritaria se transforma en una postura mayoritaria en cuanto a la clasificación de los derechos. Los derechos individuales, ¿por quién son defendidos? Por el titular de ese derecho. Los derechos de incidencia colectiva, que tienen objeto por bienes colectivos, bueno, pudimos el artículo 43, que puede ser el afectado, la persona, el afectado, el defensor del pueblo o las asociaciones de que me habla el artículo 43. Y los derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. Ya que en esto sigo mucho, en esto lo hablamos con Rosales Puello, que en realidad acá son demandas individuales. Cada uno podría ir a la justicia. No sé si alguien quiere. Bueno, cada uno podría ir a la justicia cuando hay un hecho que produce una lesión a un grupo, una clase de personas. Es decir, por ejemplo, a través, como pasó en este caso Alavi, a través de una sola ley se afecta el derecho a la intimidad de todos aquellos que son usuarios y consumidores de los servicios telefónicos y audiovisuales que se citan en dicha ley. Entonces, cada uno tendría que ir por la defensa del derecho de la privacidad que se encuentra violentado. Pero, ¿qué pasa? Y acá vemos la importancia del proceso colectivo. Si cada uno va a la justicia, podrían existir sentencias contradictorias, porque cada juez podría aplicar distintos criterios, y también podremos entorpecer lo que es la correcta administración de justicia, si en los distintos juzgados existe una acumulación de causas individuales, pero por el mismo hecho. Yo siempre pongo el caso del Corralito, allá por el 2001, ¿se acuerdan? En todo el país que ocurría ante los tribunales federales. Se aglutinaba la gente. Acá en los tribunales federales, un sitio maravilloso. La verdad que tienen los jueces federales cordobeses una ubicación de lujo porque están insertos dentro del Parque Sarmiento, o sea, tienen una mirada espectacular del parque y de la ciudad. Y bueno, durante esos tiempos se hacía cola porque había tanta cantidad de gente perjudicada y los juicios tramitados en forma individual que había que ingresar individualmente. Si cada uno de los perjudicados, porque no podían retirar sus fondos de las cajas de ahorro, por ejemplo, tenía que ir a la justicia. Y estaban días y días, entonces abría tribunal a las 8 de la mañana y bueno, ingresaban los que podían ingresar hasta que cerraba tribunales. Pero el tema es que después esas causas ingresadas tienen que ser resueltas por los mismos jueces que resolvían mucha menos cantidad de causas, a tal punto que en ese momento se dispuso que algún instituto como la prevención de instancia, perdón, la caducidad de instancia a nivel federal, como se lo menciona, debía ser suspendida, porque claro, el juez no podía resolver la enorme cantidad de causas en los términos procesales. Entonces, estos institutos debieron ser dejados sin efecto momentáneamente hasta que luego, con el paso de los años, la Corte dijo, bueno, ya pasó suficiente tiempo y en los casos de Corralito muchos han sido resueltos, entonces este instituto vuelve a tener vigencia. Pero en realidad esas causas podrían haber sido tramitadas a través de un solo proceso, ¿m? Y evitar este congestionamiento de los estados judiciales. No olvidemos que siempre los recursos materiales son limitados dentro del Poder Judicial. Y además, pensemos en esto, ¿no? Estamos hablando de causas que muchos tramitaban por amparo. Entonces, yo siempre recuerdo en esto, voy a citar en esto al doctor Barrera Buteler, en este momento es decano, pero ha sido también camarista acá en la provincia de Córdoba. Él dice, hace muchos años, cuando él era juez de primera instancia, ante un amparo, ¿qué hacía el juez? Ah, no, parece un amparo, retiremos todo acá de la mesa de trabajo y traigamos el amparo, lo resolvemos. Ahora, el tema es que se ha ordinalizado el amparo, muchas causas tramitan por vía del amparo,
Entonces ya empiezan a acumularse los amparos dentro de lo que es, ¿no es cierto? Bueno, está yo todo digitalizado, pero en forma, digamos, ejemplar, ya no le damos la misma tramitación a amparo. Antes amparo era escasísimo, entonces podíamos en el mismo día correr lo que estábamos haciendo y resolver el caso de amparo. Hoy día hay amparo, los amparos por salud, que justamente va a ser tratado por uno de los ponentes. ¿Cuántos casos de amparo por salud? ¿Cuántas, esto que hablamos de las prácticas inconstitucionales y convencionales? ¿Cuántas cuestiones que aún vamos a la justicia que ya deberían haber sido resueltas en materia de salud, ¿no? Esto de operaciones que son denegadas por un sinnúmero de cuestiones, operaciones urgentes, tiene que ir a la justicia en materia de fertilización asistida, etcétera. ¿Cuántas cuestiones de salud que aún casos que se vuelven a reiterar ante la justicia desde hace muchos años? Bien, entonces estos derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individual homogéneo significa que hay un grupo de personas que no tiene contacto entre sí, pero existe un hecho que los perjudica todo por igual. Entonces pueden ir todos individualmente a la justicia, paso esto con el corralito, o bien que uno en representación del resto acuda a la justicia. No hay un bien colectivo afectado, sino derechos individuales, en definitiva. Bueno, no me voy a explayar esto porque perderíamos demasiado tiempo en cuestiones que ya se ha hecho demasiados congresos sobre la configuración del caso colectivo, del caso Alavi, que incluso cuando uno lee la demanda del caso Alavi, cuando Alavi va y golpea las puertas de la justicia, lo primero que dice, vengo en derecho, por derecho propio, en defensa de mi interés. En ningún momento se le ocurrió a Alavi ir en defensa de derechos de incidencia colectiva. Pero acá volvemos a esto de la mirada acertada de la justicia, del juez que le toca resolver. Claro, el juez, cuando el momento de resolver, el juez de primera instancia, dice, tiene razón ese señor Alavi, hay una, porque ¿cuál es lo que se ponía en jaque en ese momento? ¿Qué norma? Y había una norma donde el Ministerio Público Fiscal podía ingresar la conversación de la persona que sostenía vía telefónica o a través de otros medios, de otros medios tecnológicos. Y además esa conversación debía ser conservada por la empresa prestataria por 10 años. Y acá todos sabemos que solamente se puede ingresar a las conversaciones privadas a través de una orden judicial. Y además él era abogado, o sea, dice, yo voy a estar hablando con mi cliente me está diciendo, acabo de cometer un delito, doctor, ¿qué me aconseja? No alcanza a terminar, que ya el Ministerio Público toma nota de esto. Entonces, tenía acá un doble interés el señor Alavi. Claro, pero ¿cuál es el tema? Al momento de resolver, pues dice, yo, tiene razón, esta norma en su caso es inconstitucional, pues no olvidemos que como regla general el juez resuelve en casos concretos. Advierte el juez que dice, bueno, pero Alavi va a estar hablando con otra persona. Para él no se le aplica la ley, pero no podemos dividir materialmente la conversación. No podemos decir, ah, no, usted Ministerio Público Fiscal no escuche cuando hable a Alavi. Sí puede escuchar cuando hable la otra persona porque no acudió a la justicia. Entonces había una imposibilidad material, en este caso, de aplicarle solo lo resuelto al señor Alavi. Entonces allí, acá hay una creación jurisprudencial, una creación pretoriana, porque allí ese caso individual lo transforma la justicia en colectiva. Dice, bueno, acá no lo puedo aplicar solamente la resolución del caso Alavi, sino todos aquellos que se encuentran en la misma situación. Arriba el caso de la Corte, y bueno, nosotros conocemos el caso a través de la Corte y que los ministros de la Corte de ese entonces empiezan a hacer conferencias a través del caso Alavi. En realidad tenemos que ver al primero que estuvo en la trinchera y que advierte esta situación y que transforma un caso individual en un caso colectivo. En ese caso, yo tomo esto de, se cita mm, eh, como antecedentes internacionales las normas de la regla 23 de Estados Unidos, que
trata el proceso colectivo, España y Brasil. ¿Por qué lo cito? Porque una de las dificultades cuando se desarrolla el caso Alavi es que incorpora algunos conceptos traídos de estos distintos ordenamientos. Y en esto siempre recuerdo a Ortega Gasset cuando dice, cuando se quiere trasplantar las normas de otros países, y bueno, también tenemos que traer el pueblo detrás de esa norma, porque cada norma se ayorna, son como los ríos, dice Álvarez, se ayorna a la cultura jurídica del pueblo correspondiente. Entonces es difícil traer normas tal cual están establecidas en otros países, sin ayornarla a la cultura jurídica del pueblo correspondiente, al cual se le quiere aplicar esa norma. Y esto pasa con algunos aspectos del proceso colectivo. No me voy acá vemos que también en materia de público provincial, Buenos Aires tiene incorporado el tema de procesos colectivos, en alguna medida. Quiero irme por la hora, a ver si puedo. Bueno, estos los nuevos derechos, que no es suficiente. Esto, representación adecuada. La representación adecuada me lo trae de Estados Unidos la Corte, ¿no? Cuando analiza qué implica la representación adecuada del proceso colectivo de Estados Unidos. Claro, advierto por qué no trae también los criterios de la representación adecuada. Es un concepto que está perfectamente delimitado en Estados Unidos. Allí, por ejemplo, el representante adecuado, es decir, aquel que va a golpear la puerta de la justicia en representación de una clase, tiene que tener una serie de requisitos. Por ejemplo, solvencia económica y financiera. Tiene que tener experiencia sobre la temática. Y todo esto lo va a meritar el juez y el juez que después va a terminar certificando o no la clase. Claro, cuando yo empiezo a analizar cada uno de estos requisitos y advierto que cuesta ensamblarlo a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertos derechos incorporados vía constitucional y vía a través de los tratados internacionales que hace que no podamos traer como está diagramada la representación adecuada a nuestro país. Y que termina siendo un concepto jurídico indeterminado. ¿Por qué? Porque esto de el juez no le, en esto del acceso, esto de que hablamos, de tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia de todos aquellos grupos vulnerables, pensemos en las reglas de Brasilia, no puede ser tomado con un criterio restrictivo, porque, por ejemplo, no tenga la suficiente solvencia económica y financiera, como se pide en Estados Unidos. O por este principio de cómo está interpretado el artículo 16, cuando hablamos del principio de igualdad en nuestro sistema, como lo ha interpretado la jurisprudencia argentina, digamos que tampoco podemos utilizar un criterio restrictivo y decir, no, usted no puede tener representación de toda la clase porque usted no tiene experiencia en el tema. Entonces, es difícil ayornar el contenido de la representación adecuada de un concepto jurídico determinado en Estados Unidos, no lo podemos traer en forma íntegra a nuestro sistema. Entonces, por eso, en el caso Alavi, se menciona la representación adecuada y llega hasta ahí la Corte. Y esto complica al momento de resolver un caso al Poder Judicial, porque se ha transformado en un concepto jurídico indeterminado. El juez analiza la legitimación a la luz del artículo 43 y cuando quiere analizar la representación adecuada no puede utilizar los mismos criterios del país de origen donde están estos términos. Entonces allí es donde viene, ¿no es cierto?, a ser determinado este concepto por parte de la judicatura. Y acá entra dentro de esto de la discrecionalidad técnica. Va el juez, la jueza, en el caso concreto, va argumentando si esa persona que se presenta a la justicia es adecuado o no, y en líneas generales, sobre todo los primeros casos, en líneas generales termina haciendo una nueva revisión de la legitimación. Así como que revisa 2 veces la legitimación
pero no puede entrar esto en la representación adecuada. Volvemos esto a esto lo que decía Ortega y Gasset, no puedo traer normas de otros países tal cual están implementando en otro país. Yo tengo que traer ese pueblo y la cultura jurídica de ese pueblo. Obviamente es imposible muchas veces incorporar conceptos como están desarrollados en otras latitudes. Y esto pasa con la representación adecuada. Que termina diciendo muchas veces los jueces, bueno, es un representante adecuado, pero incluso esto tiene que hacer un control previo y lo termina diciendo la sentencia, porque ha representado los intereses de la clase como si lo hubiera hecho, como lo hubiera representado, como hubiera representado sus propios intereses. Pero es muy general este concepto, porque también queremos que los jueces ingresen a misiones imposibles, digo yo muchas veces en estos términos. O sea, le estás dando un término, un concepto jurídico determinado, sin poder aplicar la determinación que se utiliza en el país de origen. Vemos que es más, estamos en constante construcción del proceso colectivo porque no tenemos normas procesales fijas y esto hace al juego de armas procesales claras de todas las partes procesales al momento de acudir a la justicia. Tenemos Perdón, normas. Roxana. Sí. Entonces, en lo que es la representación adecuada, no hay baremos ni siquiera establecidos a nivel jurisprudencial de qué requisitos lo integran, en nuestro país al menos. En nuestro país, lo que termina haciendo en distintos casos en los casos que trata de analizarlo la justicia con las pocas herramientas que tiene al respecto, es volver a analizar si se encuentra legitimado o no. Entonces, si se trata de una asociación, bueno, sí, vuelve a analizar. Es una asociación que dentro de su objeto tiene a su cargo la defensa de este derecho que ahora en el caso concreto se quiere defender, sí. ¿Surge de su estatuto? Sí. ¿Trajo al expediente el estatuto? Sí, bueno, perfecto. Entonces vuelve a analizar en realidad la legitimación. Por esta dificultad, estas limitaciones propias de este concepto traído del sistema norteamericano. Y aparte, pues también les sería dificultoso también a los jueces aplicar. Es decir, cuando estamos hablando, nosotros tenemos otro criterio, esto de las reglas de Brasilia. Sabemos que los tribunales provinciales, la Corte Suprema y los tribunales provinciales han adoptado la regla de Brasilia. Esto de tener un criterio amplio al momento de admitir, admitir demandas provenientes de los grupos vulnerables. Tener una mirada amplia en esto de darle tutela judicial efectiva a los grupos vulnerables. Entonces vemos esto de lenguaje claro y no en términos jurídicos para que sea entendible por el común de la gente, la posibilidad de no restringir el acceso por cuestiones económicas, cuando la persona no tiene la suficiente solvencia para afrontar un proceso judicial. Entonces, ¿cómo el juez va a aplicar ese criterio establecido en los Estados Unidos de que el juez debe analizar dentro de la representación adecuada si tiene lo suficiente solvencia económica o no? Sí, acá rigen otras reglas totalmente diferentes. Sí, al contrario, el juez local debe darle prioridad a las reglas de Brasilia. Ya esto está determinado incluso por la Corte Suprema. Y creo también por la Corte Suprema de Buenos Aires, también en este camino de incorporar las reglas de Brasilia. Entonces tenemos una mirada opuesta en estos temas limitantes del acceso a la justicia. Con lo cual le estamos pidiendo al juez, a la jueza, que incorpore un concepto que resulta en sí mismo contradictorio para ser incorporado a nuestro sistema. Y acá solamente a modo también de recordar algunas cuestiones cuando hablamos de esto de la representación adecuada y cómo ahora se ha ensanchado la actividad de la judicatura. ¿Por qué?
Porque antes, bajo el paradigma positivista, decimos, bueno, el juez que se limita a aplicar la ley, si es un caso civil, la ley civil, si es un caso penal, la ley penal. Ahora le estamos pidiendo que, que además de subsumir los hechos a la norma, en lo que llamamos la lógica formal, en ese silogismo judicial, para llegar a la conclusión del caso, ahora estamos diciendo, pues, bueno, ahora también hay que poner énfasis a la lógica informal, es decir, construir el caso a partir de la argumentación jurídica. Esto ya viene de la época de Aristóteles. Aristóteles hablaba de esto de la lógica formal e informal, que después, a través de lo largo del tiempo, se pierde en el camino lo de la lógica informal y en la labor judicial se encapsula más la lógica formal y sobre todo en la etapa del paradigma positivista. Y a partir con la construcción, ¿no es cierto?, con la incorporación de las reglas y principios al lado de las normas para resolver el caso, nos vemos obligados nuevamente a acudir esto a la lógica informal de Aristóteles para poder, ¿no es cierto?, encauzar el caso más allá de la norma. Por eso también hay planteo de inconstitucionalidad, o incluso hay veces que muchas veces la justicia dice, no, no es inconstitucional la norma, pero en este caso resulta inaplicable. O bien, en otros momentos se declaró constitucional la norma, pero ahora deviene inconstitucional. Pensemos, ¿no es cierto?, en el tema de, en estos casos, ¿no es cierto?, cómo hay que tener en cuenta también el paso del tiempo para resolver los casos. Yo siempre le cuento a mis alumnos, que son obviamente gente joven, entonces la gran mayoría, claro, en constitucional, por ejemplo, está en primer año, así que gente recién salida del secundario, tercer año cuando doy proceso constitucional, ya son un poquito más grandes, algunos son más grandecitos, pero yo les explico que por muchos años, cuando la gente acudía a la justicia para pedir que los jueces habiliten la separación en el matrimonio, le decían, no, aquí hay una norma civil que le dice a usted que hombre y mujer se unen por un vínculo indisoluble por el resto de la vida. Entonces, no había forma de separarse, claro, pero una cosa es lo que dice el derecho, y por otro lado va la vida, va en la sociedad, va en otro sentido muchas veces, y pasó esto. Entonces, ¿qué decir? Siempre los fallos eran, no, usted tiene que permanecer, yo digo, una cosa es lo que decía el caso, resulta que cada uno ya, a lo mejor tuvo 5 minutos casado con una determinada persona y después cada uno se separó, tuvo hijos, nietos con otra persona, y todas las dificultades que se le presentaban en la vida diaria, porque la ley decía usted ante la ley está casado con tal persona y tiene los efectos jurídicos en base a ese casamiento. Y después, bueno, hasta que un buen día, volvemos a esto de la importancia de la judicatura, ¿no? Hasta que un buen día un juez dijo, no, ya esto ha de venir constitucional, lo que antes era constitucional, ha de venir constitucional, porque son nuevos los valores que imperan en la sociedad, hay nuevos valores culturales, la sociedad es dinámica, por lo tanto, no podemos aplicar normas que resultan en este momento han de venir inconstitucionales a la luz de las nuevas miradas que tiene la sociedad. Entonces, hasta que un buen día dijo, bueno, le permitamos separarse. Pero estoy un poco mal de la garganta. A tal punto que en épocas actuales retomamos esos temas cuando ya no es personas de diferentes sexos que quieren separarse, sino personas que no son hombre y mujer, como hablaba el Código Civil, y antes de la reforma del Código Civil y del matrimonio igualitario, ya también querían acceder al matrimonio, era la inversa, querían casarse. Aunque los que estamos adentro queremos salirnos, pues bueno, los que están afuera parece que aún insisten en entrar en el matrimonio. Entonces ya estamos hablando, ¿no es cierto?, una doble vuelta a las normas sobre el matrimonio. Y en esto, ¿por qué hago hincapié en estas cuestiones? Y porque una cosa es subsumir los hechos de la norma, que es una labor fundamental del juez dentro de la lógica formal, pero también hoy día al juez se le exige un paso fundamental también, que es
también mirar para construir el caso de tal manera de hacer un control de condicionalidad y de convencionalidad a los efectos de hacer operativos los derechos. Y por eso debemos acudir a la lógica informal. Y allí entra la argumentación de los jueces y la construcción del caso constitucional. Para que veamos que, pese que no hay una ley procesal que regule a nivel nacional los procesos colectivos, ya la Corte ha dictado acordada, que acá yo no voy a decir que no, que es una ley, no es una ley, pero también yo siempre digo, bueno, a veces criticamos a los jueces, pero también tenemos que entender que a veces le llevamos los asuntos, demasiadas cuestiones a los jueces que debían ser resueltos en otros ámbitos, por ejemplo, en el Poder Legislativo. Claro, acá pretendemos que los jueces resuelvan un proceso colectivo sin normas. Entonces, cuando trata de reordenar el proceso, los jueces, claro, no le queda otra decir, bueno, ¿cuáles son los requerimientos mínimos? Y empezamos la crítica, hay un gobierno de los jueces, porque me están regulando aspectos, por ejemplo, con que, por ejemplo, acá en la acordada habla de los requisitos de la demanda. Si me está hablando de requisitos de la demanda, ¿qué debe precisar? Es una actividad puramente de legislador. Bueno, pero acá estamos, los jueces muchas veces en esto de las sentencias atípicas, trata de exhortar, bueno, dame las herramientas para que yo pueda una respuesta justiciable, porque acá yo tengo que dar operatividad a los derechos, más allá de que existan las vías procesales. Volvemos a 1957 con el caso Siri. Entonces vemos que dentro de esta acordada me vuelve a hablar esto de la acordada 2 del 2017 de justificar la adecuada representación del caso colectivo. Entonces, el abogado debe presentar la demanda y justificar que existe una adecuada representación. El juez debe analizar estas cuestiones con las pocas herramientas jurídicas que tiene. Entonces, volvemos a esto de silogismo lógico, formal e informal. Y apelar a eso lo que ahora se habla en el coaching, la caja de herramientas, ¿no? Aplicando esto de la multidisciplinaridad. Bien. Algunas cuestiones novedosas que han ido surgiendo en cuanto al proceso colectivo, que no me voy a detener en todo lo que implica el proceso colectivo, sino 2 o 3 cuestiones que ya tenemos que ir finalizando en este tema. Cuando se presenta la demanda, yo tengo que definir el actor, la clase. ¿Puedo redefinir la clase juez? Sí, lo he hecho, por ejemplo, en el caso CEPI, esto de los aumentos, de la impugnación de las resoluciones que disponían los aumentos tarifarios. Acá lo que se decía es que, bueno, conforme al artículo 42, se habían dispuesto los aumentos tarifarios sin que previamente existieran las audiencias públicas que están dispuestas por las distintas las normativas aplicables. Entonces, el juez, ¿qué podría haber hecho? Rechazada la acción porque para todo no le eran aplicables los mismos criterios. Y volvemos a esto a la construcción del caso. Vemos cómo el juez, en vez de negarle el acceso a la justicia, aplicando un criterio restrictivo, retoma el caso con un criterio mucho más amplio, pensando en la operatividad de los derechos y dándole operatividad también al artículo 42 de la Constitución. Entonces, ¿qué dice? Bueno, la vamos a redefinir la causa y va a argumentar sobre ello. Ahí volvemos a esto del silogismo, de la lógica informal de lo que nos hablaba Aristóteles. Y todo vuelve, ¿sí? Cuando decimos, esto es viejo, no, todo vuelve. Incluso hasta los remix de los temas, ¿no? De los temas musicales. Bueno, no me voy a pasar esto de las cosas juzgadas, si se puede impugnar o no, lo dejo la diapositiva para quien le interese. Sí me interesa algunas cuestiones nuevas, a ver, por el tiempo. Bueno, daño punitivo, que antes los daños punitivos era muy reacio la jurisprudencia en aplicarlo, porque ¿qué implica los daños punitivos? Es aplicar sanciones al demandado por incurrir una conducta que es manifiesta y reiteradamente
ilegal. Entonces se decía, bueno, pero acá sería una doble sanción, porque en realidad ya está poniendo daño y perjuicio y además una sanción civil por daños punitivos. Pero ante la reiterada falta que muchas veces se cometen lo que son proveedores de servicios, de productos y servicios, es que se termina incorporando en el artículo 52 bis los daños punitivos y actualmente, pese a la resistencia a la jurisprudencia, como definiciones que no vamos a recaer sobre eso, le está dando cabida. Entonces, cuando ¿a qué hacemos referencia a daño punitivo? Cuando hay un daño injusto que se provoca a la víctima, hay una grave inconducta, y que esa inconducta además provoca un daño con malicia. Por ejemplo, se fabrica un producto que se sabe que tiene un defecto de fábrica, ¿sí? Pasó esto con los automóviles en un determinado momento, donde se sabía que también, incluso puede provocar la muerte, porque cuando tiene un defecto de fábrica el automóvil, y hemos visto casos jurisprudenciales, donde por ese defecto terminó existiendo un accidente provocando la muerte de la persona. Entonces, ¿cuál es el fin inmediato? Bueno, sancionar esa conducta, pero ¿cuál es el fin acá? Y acá lo que subyace el daño punitivo. Lo que se busca es que en el futuro no se continúe con esa conducta. Por eso, esa sanción de tipo civil, que de tipo pecuniaria y que debe ser pedida por la parte y que va a ser que debe ser y que va a ser percibida por la parte perjudicada. No me voy a detener más en esto. Otro caso que me interesa, que me parece también que da otro avance, porque bueno, en el caso de Córdoba en esto estamos muy atrasados, terceros tampoco, lo que es los defensores del pueblo en materia de procesos colectivos. A ver si me encuentro, acá está. Con el Córdoba tenemos acá una gran deuda con el defensor del pueblo, porque a nivel provincial no tiene legitimación, con lo cual lo transforma en un cuerpo inerte. Yo siempre digo que es un funcionario que se va a encargar de redistribuir las causas que llegan, las quejas que llegan a su despacho, porque en realidad el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba no puede iniciar una acción judicial, con lo cual ya lo transforma, ¿no es cierto?, en una institución híbrida. Pero a nivel nacional y en aquellas provincias que tienen ya incorporado el defensor del pueblo, ya sea a nivel de la constitución local o una norma infraconstitucional, y además tiene legitimación activa, la Corte ha dicho que en materia de costa, los defensores del pueblo están eximidos de costa. ¿Por qué? Porque por un lado tienen una función social relevante que es la defensa y vigencia de los derechos constitucionales de las personas. Y en línea general, el defensor del pueblo inicia una acción judicial, sobre todo en caso de discriminaciones de grupos vulnerables. Entonces, puede provocar, ¿no es cierto?, esto de tener que, hay un riesgo siempre inicia una demanda, que esto puede desalentar la actividad del defensor del pueblo. Cuando la idea del defensor del pueblo, este instituto incorporado en la Constitución Nacional y a nivel del derecho público local también, es justamente todo lo contrario, animarlo a ejercer esa defensa. Vemos el artículo 86, la misión tan relevante que tiene frente al poder en la defensa de los derechos de las personas. Entonces, en materia de costas, en estos casos se ha dejado asentado de que siempre cuando está de por medio el defensor del pueblo, las costas van a ser por el orden en causa. Me parece una interesante solución para el caso de los defensores del pueblo. Bueno, y otra cuestión Sí. muy elemental en todo tipo de proceso es que siempre la relación procesal debe integrarse con partes que actúan de buena fe. Esto es elemental para mantener la regularidad del proceso. Y además, y para que exista también un proceso regular, donde no solamente se requiere la actuación de buena fe de las personas, sino también juegos de reglas procesales claras.
Entonces, que no exista un juego de sorpresas dentro del procedimiento judicial. Y para eso los poderes correspondientes deben dar las herramientas suficientes para ya saber de antemano con qué reglas de juegos procesales cuenta el justiciable y también quien debe resolver el caso judicial, ¿sí? Mientras tanto, tenemos que, ante la orfandad de normativa, apelar a esa creación pretoriana que muchas veces los jueces compelidos ante los casos que deben dar operatividad a los derechos constitucionales y a los derechos humanos, ¿sí? Bien, he sacado algunos temas para poder llegar a tiempo, teniendo en cuenta que algunas personas que no pueden continuar debido a la hora. No sé si alguien quiere hacer un aporte, alguna consulta. Estoy a disposición. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, Hacer un comentario. Sí, totalmente, tienen la palabra. Igual, la verdad que Roxana ha sido muy ilustrativa, muy buena, toda la exposición, a mí por lo menos me encantó. Calculo que a todos también porque se han quedado desde el inicio hasta el final. Así que eso es de un gran valor. Perdón que interrumpa también, Ale, gracias por la invitación y gracias, Roxana, la verdad, la ponencia excelente. Por ahí apagué de a ratitos la cámara por cosas de que también estoy con trabajo, pero la verdad que la he disfrutado mucho. Gracias. Sí, Gracias, yo Federico. también aprovecho y me sumo. Excelente la exposición, Roxana, muy completa, clarísimo. Y también agradecerte por el material que nos has enviado, que bueno, lo hemos circulado a todos los inscritos al curso a través del link del Drive. Así que excelente todo, la verdad, muy agradecido. Yo le agradezco a ustedes por la atención que han dispensado y estar hasta el último momento escuchando mi disertación. Espero que les sea provechoso, tanto lo que le he comentado, he tratado de resumir lo más posible y el material que les envío para en su trabajo, aquellos que quieren ahondar sobre esta temática que he tratado hoy día. Y bueno, así que allí tienen el material, los casos citados, normativa local de la provincia de Buenos Aires también. Y bueno, también están las diapositivas a disposición de ustedes. Bueno, te agradecemos mucho. Y gracias por la Muchísimas invitación nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Seguramente te molestemos alguna vez con algún otro encuentro. Sí, ¿Acá en Buenos Aires o en Córdoba? Será un placer. Bueno, si voy a Buenos Aires llevaré alfajores cordobeses, obviamente. Muy Que bien. tiene incluida alguna bebida. Muy bien. Fundamental. Fundamental. Sí, muy bien. ahora tiene incorporado también eso a los helados y a los alfajores locales, así que esperemos Uy, qué tener rico. la ocasión de hacerles llegar para que los prueben. Buenísimo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo El encuentro. miércoles que viene. Hasta luego. Buenas tardes a Adiós, todos y a muchísimas todas. gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao, un placer, gracias. Gracias por todo.